Listo, doctores, iniciamos con nuestra clase de fisiopatología, ¿sí? El día de ayer habíamos realizado con ustedes lo que es el estudio. ¿Hasta dónde, doctores? Hasta la Habíamos falta visto paro respiratorio. sinusal, doctor. Vamos a hacer paro sinusal, sinusal, ¿no? doctor. O pausa sinusal. Bueno, como ustedes hemos visto, entonces, ¿cuáles son las características de una frecuencia de escape? ¿Alguno de ustedes recuerda ver a manera de retroalimentación? Sí, Doc. La frecuencia de escape va a ser una alteración en lo que va a ser puede ser el complejo QRS y luego se va a retomar el complejo QRS normal. Entonces esto se le conoce como frecuencia de escape o ritmo de escape. Bueno, ritmo de escape, ¿no? No solamente recuerden que existe lo que es una alteración a nivel ventricular. Podemos encontrar lo que son ritmos de escape auricular, ritmos de escapes que son nodales, por ejemplo, o auriculoventriculares, y ritmos de escape que son ventriculares. Según lo que habíamos visto en la clase pasada, bueno, ya estamos construyendo lo que es una mayor cantidad de criterios, ¿no? Hasta hace algunas semanas habíamos visto que un ritmo sinusal se caracteriza por tener lo que es una onda eh, P normal, un intervalo PR normal y un complejo QRS normal. Sin embargo, habíamos mencionado también con anterioridad que en caso de que exista algún tipo de la funcionalidad auricular, nosotros encontramos defectos a nivel de la onda P. En caso de que encontremos algún tipo de alteración funcional a nivel de los ventrículos, lo que nosotros encontramos es una alteración del complejo QRS. ¿Y qué sucedía en caso de una alteración que se ubicaba a nivel de la unión o era nodal? ¿Qué es lo que encontrábamos, doctores? Doctor, disculpe, quisiera preguntarle cuál es el punto número 2, porque que yo me acuerdo ya sinusal respiratoria y luego nos pasamos a... No hemos hecho bradicardia sinusal. Sí, no hemos hecho. Hemos No, hablado de Doctor, de ritmos. lo que yo recuerdo, sí hemos nos pasado por saltamos. bradicardia sinusal, pero fue muy... Sí, Hablamos de hemos hablado de pausa taquicardia, sinusal directamente pasamos a y pausa. justamente hemos hablado de ritmo de escape, ¿no? Lo que estamos mencionando ahora. ¿Listo? Bueno, a ver, continuamos. Cuando hablamos de esa alteración que se ubica a nivel del nodo auriculoventricular, doctores, recuerden lo que les he mencionado. Tenemos en este caso las arritmias que pueden originarse o en el músculo auricular o a nivel del nodo auriculoventricular, que recibe el nombre de las arritmias nodales, o lo más correcto, de arritmias de la unión. ¿Sí? No solamente el defecto se produce a nivel del nodo auriculoventricular, sino también, si ustedes recuerdan, puede producirse alrededor del tejido que se encuentra alrededor, propiamente dicho, de lo que es el nodo auriculoventricular, y la alteración también puede ser ventricular. Bueno, ya sabemos cómo reconocer una patología auricular, ya sabemos cómo reconocer una patología ventricular, y repasemos este criterio. ¿Cómo reconocemos una patología de la unión? Cuando vamos a tener un complejo QRS ancho y una modificación morfológica en la onda P. No, doctora. A ver, ¿alguien más? No hay presencia de onda P porque el foco ectópico está a nivel ventricular y ese foco ectópico va a ser capaz de alguna manera de polarizar los ventrículos. Ese complejo QRS es más estrecho. Bueno, en este caso, ya, podríamos tomar no, vamos a decir que está mal directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden lo que les he mencionado. Cuando nosotros hablamos de una patología que es nodal, doctores, les había mencionado, ¿no? ¿Es ventricular o es supraventricular? Supraventricular. Es supraventricular, ¿verdad? Incluso ayer habíamos corregido, por ejemplo, alguna pregunta. Creo que Vanessa tenía esa pregunta, ¿no? Creo que nos mencionó lo siguiente. Y nosotros, a ver, doctores, ¿alguien tiene su micrófono encendido? Jean Paul, por favor. Te he excitado, Jean Paul. Perdón, doctor, perdón. Bueno, a ver, les pongo el siguiente ejemplo, doctores.
Su compañera nos había mencionado, ¿no? El día de ayer, creo que era una pregunta o era una duda que ella tenía. Decía si las arritmias ventriculares se clasifican en supraventriculares y en ventriculares. Les había mencionado que no les confunde el nombre. Una arritmia ventricular es ventricular y listo, se queda allí. Una arritmia supraventricular es supraventricular, se producen estructuras que se encuentran por encima de los ventrículos. Y tanto las arritmias, por ejemplo, auriculares, bueno, pueden considerarse así, aunque no es lo correcto. Si ustedes recuerdan, la característica de la disposición anatómica del nodo auriculoventricular se encuentra en la aurícula, se encuentra por encima del ventrículo. Entonces, aquellas arritmias supraventriculares, recuerden que se denominan también nodales o también de la unión, ¿sí? Esa es la característica correcta. Bueno, tomando en cuenta lo que hemos visto el día de ayer, ¿cómo yo reconozco lo que es una patología supraventricular? Algo que nos decía su compañero, que hasta cierto punto estaba en lo correcto. No existe onda P. ¿Por qué no existe onda P, doctores? Si la patología se inicia a nivel del nodo auriculoventricular. Doctor, ¿por qué no se inicia en el nódulo sinusal? Además, también otro aspecto que vimos era que el complejo QRS era estrecho, ya que había... Ujú. Está bien lo que menciona su compañera, ¿no? A diferencia de lo que ha mencionado anteriormente otra de sus compañeras, que decía que el complejo QRS era ancho. No, en este caso, recuerden lo que hemos dibujado, ¿no? Tenemos lo que es nuestro sistema de conducción, lo que estoy dibujando acá con verde. Enseguida, a ver, voy a presentarles desde la pizarra, ¿sí? En este caso, lo que nosotros encontrábamos, por ejemplo, es una onda P, un intervalo P y un complejo QRS. Pero cuando hemos hablado de un ritmo de la unión, en este caso hemos puesto el siguiente ejemplo. Se encuentra el estímulo ubicado o alrededor del tejido que rodea el nodo auriculoventricular, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? El estímulo eléctrico se inicia acá y despolariza los ventrículos. Entonces lo que nosotros encontramos es un complejo QRS, perdón, lo que es estrecho, y una onda T. Y tenemos un trazo, por ejemplo, así, como el que les estoy dibujando. ¿Sí? No existe lo que es la onda P. ¿Listo? Esa es la característica. Y ya sabemos por qué, por lo que su compañera nos ha explicado. Es un foco ectópico que está despolarizando directamente desde el nodo auriculoventricular hacia los ventrículos. ¿Sí? No existe onda P, ¿por qué? Porque el estímulo no se origina a nivel del nodo sinusal. Bueno, por hoy tenían una tareita. A ver, doctores, adelante. ¿Alguien que quiera participar por esos 2 puntitos extra? Yo, doctor. López, doctor. Adelante, Cecilia. Luego Marife y luego Gabriela. Ya, Doc, a ver, lo que yo he intentado averiguar era sobre las reentradas, ¿verdad? Las reentradas va a ser un paso para que se produzcan las arritmias y en su mayoría las taquiarritmias. He buscado sobre la... Quería saber si se puede dibujar en pizarra. Sí, adelante. ¿Listo? Doc, no puedo desde mi celular, pero voy a intentar explicar. Listo, a ver, adelante. A lo que entendí era que, por ejemplo, teníamos estábamos en el miocardio y en el miocardio teníamos una zona de cicatriz, como que imagínense un puntito. Entonces, el impulso eléctrico iba a intentar ingresar y al no poder, esa zona no va a ser excitable. Entonces va a buscar otros puntos para que pueda excitar al resto del corazón. En el caso de
otra explicación sería que justo en esa zona el impulso va a haber un bloqueo. Entonces, va a intentar que esa zona se excite y como no va a poder, el impulso va a ser saltatorio. Entonces, podemos decir que la entrada es el impulso eléctrico que no cede al final del ciclo cardíaco y que va a persistir para reestimular o reexcitar al corazón y de esta manera va a provocar un ataque arritmia. Listo, está bien, ¿no? Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, a ver, adelante Marifé, continúe. Doc, perdón, ahora que ya hay pizarrita, ¿será que puedo así, ahora sí dibujar? Sí, adelante. Ya. A lo que les explicaba era lo siguiente, que digamos que esta es una zona de cicatriz en el miocardio y que va a intentar ingresar un impulso. Al no poder, va a buscar otras maneras y va a ir bordear esta zona. Entonces podemos decir que esto no es excitable. ¿Y qué va a ocurrir? Va a intentar ingresar y aquí vamos a encontrar un bloqueo. Este bloqueo puede ser funcional. Entonces el impulso va a otra vez bordear y va a ser unidireccional. Va a encontrar el bloqueo y que va a, como está en estado refractario, va a ser un impulso saltatorio. Entonces va a seguir y otra vez va a ser en este sentido unidireccional hasta que intenta llegar a estimular o reexcitar a todo el corazón. Entonces, por eso podemos decir que la reentrada es el impulso eléctrico que no cede al final del ciclo cardíaco y que persiste para reestimular. Entonces, de esta manera el corazón se va a acelerar y va a provocar un ataque arritmia. Listo, perfecto, ¿no? Si ustedes recuerdan, justamente ayer otro de sus compañeros nos había mencionado que entendemos por reentrado como ese reingreso del estímulo eléctrico, ¿sí? Listo, gracias Cecilia, me hace recuerdo sus 2 puntos al terminar la clase. A ver, Marife, adelante. Ya, doctor. No sé si puedo borrar lo de Ceci. Sí, adelante. Al lado. Ya, doctor. Yo le voy a explicar el mecanismo de reentrada, añadiendo algunas cosas a las que ya ha dicho Ceci. Bueno, vamos a encontrar que cierta parte del miocardio va a tener un obstáculo tanto que puede ser anatómico o funcional. En este caso, como decía mi compañera, una cicatriz que puede ser producida, por ejemplo, por una isquemia, lo que quiere decir que estas células ya no van a tener esa capacidad de excitabilidad y ya no van a poder conducir ese estímulo eléctrico. Es por eso que ya el corazón o las otras células sí van a poder todavía tener ese estímulo de excitabilidad y se van a buscar nuevas entradas o nuevas vías para que se siga dando el conducto eléctrico del corazón. Voy a hacer un dibujo. Ya. Por lo que estuve leyendo también, vamos a encontrar 2 tipos de vías. Va a haber una vía rápida, que va a ser la vía beta, y una vía lenta, que va a ser la vía alfa. Esta vía beta va a tener un periodo refractario lento, pero va a tener una conducción rápida. Al contrario de esta vía lenta alfa, que va a tener un periodo refractario corto. Esta vía rápida beta va a entrar y va a buscar otra vía para poder seguir excitando las células del músculo cardíaco y va a generar ese impulso, esa conducción eléctrica y va a ir de una manera rápida. En cambio, esta vía lenta va a hacer el mismo proceso, pero al ya encontrarse con esta vía rápida la va a inhibir y esta vía lenta va a quedar ahí. No va a ser un ingreso para seguir la conducción del corazón. Pero, como les decía, esta vía rápida va a tener un periodo refractario muy lento. Entonces, una vez que ya ha pasado este impulso, va a entrar ese periodo refractario lento
y no va a poder despolarizarse. Como sabemos, ese periodo refractario, las células se están preparando para una nueva despolarización, pero en ese momento no pueden ser despolarizadas. Es como un periodo de descanso. Entonces, vamos a hacer el otro caso en el que igual el miocardio está dañado, pero vamos a ver que esta vía rápida ya está en el periodo refractario, entonces está descansando, pero esta vía lenta, como ya se recuperó de ese periodo refractario, va a volver a ingresar. Y como no hay nadie quien le impida, va a seguir su curso y va a empezar a enviar varias ondas, ya que no va a haber nadie quien le impida y va a seguir el curso nuevamente y así va a seguir el curso varias veces, enviando estas ondas varias veces, por eso se llama reentrada, porque vuelve a entrar y vuelve a mandar esa conducción, generando lo que serían las arritmias. Listo, muchas gracias. Me hace recuerdo también, ¿sí? Bueno, continuamos. Ya sabemos que es una reentrada. Bueno, ya que sus compañeros nos han explicado que es una reentrada. Sí, enseguida, Gabriel, enseguida nos va a explicar, ¿sí? Más adelante vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las características de esta reentrada, ¿no? Ya sabemos qué es, ¿sí? Bueno, ayer también, no sé si hemos visto esto, bloqueo de salida sinusal. Fíjense, No, doctor, no hemos hablamos visto. de bloqueo de salida sinusal. ¿Qué es lo que le llama la atención? El bloqueo de salida sinusal, ¿sí? No debemos confundir con lo que es la pausa o paro sinusal. Recuerden que cuando hablamos de pausa sinusal, debe durar esa pausita 3 segundos, ¿no? Si dura más de 3 segundos, nosotros hablamos de paro sinusal. Ya habíamos puesto esos ejemplos el día de ayer, ¿no? Muchos autores nos dicen que son ritmos que son prácticamente similares, por no decir que son idénticamente similares. Y que incluso a personas con mucha experiencia se les puede complicar el diagnóstico, ¿no? Por eso algunos libros hablan de una misma alteración. Pero acá tenemos un bloqueo de salida sinusal que en este caso ya no podemos confundir con lo que es un paro o pausa sinusal, ¿sí? Bueno, como dice el nombre, ¿no? Bloqueo de salida sinusal. ¿Qué es lo característico en este tipo de alteración? Lo característico en este tipo de alteración, doctores, es que exista lo que es una ausencia del automatismo originado a nivel del nodo sinusal. Si ustedes se dan cuenta, tenemos ciclos que son sinusales. El primero, el segundo y el tercero. En esta parte que ustedes observan existe, ¿no?, lo que es una pequeña línea sistólica que ni siquiera llega a un segundo. En este caso, bueno, no vamos a hablar de sistolia, vamos a decir que es una línea isoeléctrica. Debería existir acá lo que es una onda P y un complejo QRS, pero no existe. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este caso con la estructura cardíaca? Lo que está sucediendo con el corazón en este tipo de alteración es que se bloquea un impulso a nivel del nodo sinusal, ¿sí? Entonces les explico qué es lo que sucede en este tipo de situaciones. Para tal efecto, doctores, nosotros debemos recordar cómo es que viaja el estímulo eléctrico a través de la estructura cardíaca, ¿sí? Esto ya lo sabemos de memoria, ya lo hemos estudiado en diferentes clases. Bueno, a ver, esperamos que cargue nuestra pizarra. Vamos a borrar lo que ha realizado su compañera. Y les explico qué es lo que sucede en esta situación. Bueno, en esta situación, doctores, recordemos, ¿no? Es necesario recordar cuáles son las características en las cuales se transmite lo que es el impulso eléctrico. Ahí tenemos nuestro corazón. Vamos a dibujar con verde lo que es, en este caso, la conductividad del impulso eléctrico. Recuerden que viaja desde el nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular y posteriormente existe lo que es despolarización de los ventrículos, ¿sí? Ese es un ciclo cardíaco normal. Y ese ciclo cardíaco normal, o cada excitación a nivel del nodo sinusal, es lo que va a dibujar ese trazo.
una onda P normal, un complejo QRS con características normales. ¿Sí? A ver, espérenme un segundito. No sé qué pasa. Y listo. Creo que ahora sí. Bueno, ¿qué es lo que sucede en esta situación? Lo que hemos visto en clases pasadas. Siempre y cuando el estímulo eléctrico se origine a nivel del nodo sinusal, y yo encontraré lo que es una onda P normal con un complejo QRS normal. ¿Sí? Pero cuando hablamos de lo que es un bloqueo, doctores, de salida sinusal, como nos dice el nombre, no existe lo que es un estímulo eléctrico a nivel del nodo sinusal. Por alguna razón que yo desconozco, no se está produciendo lo que es un automatismo a nivel de este tipo de alteración. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se traduce eso si no hay latido cardíaco? Como no existe ni complejo QRS ni onda P. En este caso se traduce como una pequeña línea, podríamos decir, que es asistólica. ¿Sí? Perdón. Se traduce así, como una pequeña línea, podríamos decir, que se caracteriza por una pausa temporal y posteriormente existe lo que es una recuperación del estímulo eléctrico. Esa es la característica. Bueno, no sé qué pasa, que no me está funcionando la pizarra. Voy a dejar de compartir. Eso es lo que nosotros estamos observando, doctores, en ese tipo de alteración. Sí, es simple de comprender. Ahora, podemos encontrar diferentes, por ejemplo, como ustedes observan, diferentes tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Cuando hablamos del tipo 1, acá tenemos las características que las vamos a mencionar nada más. El intervalo PP acortado. Cuando hablamos del tipo 2, el intervalo PP es exacto. Y cuando hablamos, bueno, del completo, hablamos de ausencias de ondas P. En este caso, doctores, a ver, tomando en cuenta esta clasificación, ¿a qué tipo de bloqueo de salida sinusal corresponde? ¿Tipo 1, tipo 2 o tipo 3? Tipo 2. Dos. Tipo 2 no. Si ustedes observan, el intervalo tres. entre onda P y onda P no es exacto. ¿Sí? Miren, este es el intervalo PP, la distancia entre la onda P y la onda P. ¿Sí? Si ustedes observan, no es exacto. Tenemos acá una onda P y tenemos acá la siguiente onda P. ¿Sí? No es exacto. La del tipo 2 se caracteriza porque los intervalos PP son exactos. Tipo 1 tampoco, el intervalo PP no se encuentra cortado, corresponde a lo que es un tipo de bloqueo de salida sinusal completo, porque no existe una onda P. Y acá falta, ¿no? Lo que es esa onda P. Y eso me indica que no se está produciendo lo que es el estímulo eléctrico a través del nodo sinusal. ¿Sí? No debemos confundir, doctores, con el bloqueo auriculoventricular. ¿Sí? A ver, si ustedes han prestado atención, vamos a razonar un poquito, saliéndonos del tema. Fíjense que el nombre ya nos dice todo. En un bloqueo de salida sinusal, recuerden que se bloquea el impulso a nivel del nodo sinusal. Entonces, lo característico es que encontremos esto. ¿Sí? ¿Qué sucederá en el bloqueo auriculoventricular? ¿Dónde se bloquea el impulso? El intervalo. En el aurículo ventricular. En el nodo auriculoventricular. Ujú. Entonces, yo encontraré alteración ¿dónde? En el intervalo PP o en el PR. intervalo PR. PR. En Eh, ¿verdad? Bueno, eso en caso de que sea un bloqueo AV de primer grado. Supongamos que el bloqueo auriculoventricular es completo. ¿Sí? Pongamos el ejemplo de un bloqueo en la calle. Nos han bloqueado todas las calles, todas nuestras vías de acceso. ¿Vamos a poder llegar a nuestro destino? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso con los complejos QRS? Son no anchos. no se corresponden con las ondas P para nada.
A ver, su compañero nos ha mencionado hace un momento que son anchos. Tenemos el corazón, ¿sí? Lo estamos comparando con el bloqueo auriculoventricular, ¿sí? Recuerden que en el bloqueo auriculoventricular el defecto se encuentra a nivel del nodo auriculoventricular. La alteración se encuentra acá. ¿Listo? Eso es lo característico, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en este caso? Voy a trazar una línea que va a sugerir lo que es un bloqueo completo. No existe la alteración a nivel del nodo sinusal. Va a existir despolarización de la aurícula, pero no va a conducir hacia el ventrículo. Entonces, en ese caso, ¿qué alteraciones electrocardiográficas encontraré? No habría complejo. No se va a ver el complejo QRS. Perfecto, ¿no? Lo que ustedes han mencionado, no existe lo que es el complejo QRS, ¿sí? Eso es lo característico. Ahora, prohibido confundir bloqueo auriculoventricular con lo que es bloqueo de salida sinusal, que es totalmente diferente, ¿no? Cuando ustedes escuchen el término bloqueo de salida sinusal, no existe el estímulo a nivel del nodo sinusal. ¿Cómo se traduce eso en el electrocardiograma, doctores? Con alteración en la onda P. Ahora, sobre taquicardia sinusal, tampoco vamos a hacer mucha referencia porque ya lo habíamos estudiado y ya lo habíamos puesto como ejemplo la clase pasada, ¿verdad? Les había mencionado que en este caso se produce por lo que es un incremento en la estimulación del automatismo, ¿sí? Nada más, así de simple. Se denomina taquicardia sinusal, ¿por qué? Porque existe un incremento de la frecuencia cardíaca y tiene su origen a nivel sinusal. Ya sabemos cómo determinar el origen a nivel sinusal. Es lo que estamos observando acá. Tenemos lo que es una onda P normal, tenemos un intervalo PR normal, tenemos un complejo QRS normal, pero si determinamos la frecuencia cardíaca en este caso, estamos hablando de lo que es taquicardia. Entonces, de allí el nombre de taquicardia sinusal. ¿Sí? Bueno, por definición, la frecuencia cardíaca, más de 100 latidos por minuto. ¿Sí? Observen, por ejemplo, otra característica, ya siendo redundantes, QRS acompañado de onda P, PR normales. La causa, incremento del automatismo derivado de la estimulación simpática o eliminación del tono vagal. Listo, así de simple. Y entre las causas, fíjense, tenemos fiebre, pérdida de sangre, dolor, actividad física, insuficiencia cardíaca, hipertiroidismo, etc. Es un tipo de alteración, doctores, que muchas veces no requiere lo que es tratamiento. Y en algunas ocasiones sí requiere tratamiento, pero no tratamos la taquicardia en sí. Tratamos lo que es la causa subyacente. Un ejemplo de esto, cuando ustedes realizan actividad física, existe taquicardia sinusal. ¿Requieren algún tipo de tratamiento, algún tipo de fármaco vasoactivo para disminuir la frecuencia cardíaca? No, ¿verdad? Es más que suficiente el reposo para que su frecuencia cardíaca se regularice. ¿Listo? Cuando llega a requerir, por ejemplo, lo que es tratamiento. A ver, generalmente no requiere tratamiento farmacológico, pero en algunas situaciones, como un shock hipovolémico, fíjense que como causa tenemos acá la pérdida de sangre, esa taquicardia es tan grande que asociada a lo que es la pérdida de volumen produce manifestaciones cardiovasculares, como por ejemplo síncope, puede existir una disminución de la amplitud de pulso, palidez, cianosis, etc. En este caso, fíjense, yo voy a tratar lo que es la causa subyacente, voy a reponer la sangre en mi paciente, pero para evitar, por ejemplo, mayor complicación, yo podría utilizar algún agente vasoactivo, aunque muchas veces se encuentra contraindicado. Generalmente, recuerden, no requiere tratamiento. ¿Sí? No requiere tratamiento. Ahora, quiero que ustedes observen esto. Perdón, adelante. Ayer no sé si le he entendido mal, pero ¿se puede presentar una taquicardia arrítmica sinusal? En este caso,
Bueno, una taquicardia, a ver, arrítmica, sinusal. Sí, sí, puede presentarse, doctora. Un ejemplo de Esto eso. entonces lo denominamos taquiarritmia sinusal. No, no. En este caso le vamos a denominar con otros nombres dependiendo cuál es la causa. ¿Sí? Le pongo el siguiente ejemplo. A ver, regresemos a lo que hemos visto en la anterior clase. Si tú presentas una arritmia, que es de origen sinusal, donde ves en un electrocardiograma incremento de la frecuencia cardíaca y disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Basándote en lo que es el intervalo RR, pero al determinar la frecuencia cardíaca resulta que la frecuencia cardíaca es normal, entonces nosotros hablamos de arritmia sinusal. ¿Listo? A ver, vamos a regresar a este ejemplo de arritmia sinusal respiratoria. Si ustedes identifican la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en este tipo de alteración, o tomando en cuenta esta onda R y esta onda R, la frecuencia cardíaca va a ser alta, doctores. ¿Sí? Pero es un ritmo irregular, el ejemplo que nos ha puesto su compañera, porque en un trazo electrocardiográfico yo encuentro que la regularidad entre R y R es muy variable. ¿Sí? Por ejemplo, acá voy a tener, supongamos, una frecuencia cardíaca de 115, ¿sí? Y acá voy a tener una frecuencia cardíaca, supongamos, de 50, y acá una frecuencia cardíaca de 40. Eso ya habíamos explicado en clases pasadas. Existe lo que es gran variabilidad en trazos que son irregulares. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Contar el número de complejos QRS en 6 segundos y multiplicarlo por 10. Entonces, en este caso, la frecuencia cardíaca sería de 60 latidos por minuto. ¿Sí? Fíjense, existe lo que es una alteración del ritmo. Algunos ciclos cardíacos se encuentran más adelantados, otros se encuentran más retrasados, pero la frecuencia cardíaca en sí es 60 latidos por minuto. Entonces, yo no lo voy a denominar como taquicardia sinusal arrítmica. No, no existe eso. Lo voy a denominar con el nombre de arritmia sinusal. Siempre y cuando la frecuencia cardíaca, en este caso, sea de o se encuentre dentro de parámetros normales. Puede existir esa situación que su compañera nos ha mencionado, donde nosotros encontremos trazos de taquicardia sinusal cuyo ritmo sea irregular. ¿Cómo yo lo voy a denominar? Así, con ese nombre, taquicardia sinusal. ¿Sí? Puede ser que nosotros nos encontremos frente a trazos electrocardiográficos donde el paciente presente bradicardia y existe irregularidad del ritmo. ¿Cómo lo voy a denominar? Con el nombre de bradicardia sinusal. ¿Listo? Ahora, se ha comprendido, ¿verdad? Entonces es como que el término arritmia se sobreentiende. Exacto. ¿Sí? Ahora, más adelante vamos a estudiar esto, ¿no? De estas arritmias. O ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes están observando, doctores? ¿Qué es lo que están observando? Periodos de taquicardia y de bradicardia, tal Taquicardia vez. sinusal. Miren, si ustedes se dan cuenta, vamos a mencionar el ejemplo que nos ha puesto su compañera, ¿no? La duda que tenía. Acá tenemos claramente lo que es una taquicardia, observen. ¿Sí? Es claramente una taquicardia, pero el ritmo es irregular. Fíjense que la distancia entre R y R es variable. Acá mide más de 2 cuadraditos, acá 2, acá también 2, acá ya 3,5, acá 2,5, acá 2, otra vez 2,5, etc. Pero es claramente una taquicardia. ¿Listo? Entonces, el nombre correcto para denominarlo, taquicardia. En este caso, doctores, a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Será sinusal o no será sinusal? Por dos puntos. Sinusal. Sí, doc. El sinusal, doctor, no presenta el tiempo determinado para el intervalo, para la onda Listo. P, perdón, y no se observa. Está bien, no es sinusal. ¿Sí? No es sinusal. Es un tipo de síndrome, doctores, que tiene su origen a nivel del nodo sinusal. ¿Listo?
Es un tipo de síndrome que tiene su origen a nivel del nodo sinusal. ¿Recuerdan ayer lo que nos ha preguntado? Creo que Adrián nos dijo, yo puedo tener entonces dentro de un trazo electrocardiográfico ritmos que sean sinusales y ritmos que no sean sinusales. Les había mencionado sí, ¿no? Y les había puesto el ejemplo de lo que es un ritmo de escape idioventricular acelerado. Ayer cuando hemos realizado el estudio de este trazo con alguno de sus compañeros, alguno de ellos me preguntaba lo siguiente. Me dice, ¿no? Yo puedo observar lo que es taquicardia y puedo observar bradicardia. Entonces, este tipo de síndrome, doctores, recibe también el nombre de síndrome bradicardia y taquicardia. Ahora, este estudiante me decía lo siguiente, además de esto, yo estoy observando que algunos trazos se originan en el nodo sinusal y otros no se originan en el nodo sinusal. ¿Sí? De donde yo digo que este síndrome tiene su origen a nivel del nodo sinusal. Acuérdense ese nombre, síndrome de seno enfermo. El nodo sinusal se encuentra enfermo y es incapaz de realizar muchas veces las acciones que debe de realizar, que es la de producir el automatismo, ¿no? Y la pregunta de él era, doctor, yo puedo, no sé, quiero que usted me oriente. Yo puedo decir que existen en este tipo de alteraciones ritmos de escape. ¿Qué creen ustedes, doctores? A ver, observen bien ese trazo electrocardiográfico. Ya sabemos que es un ritmo de escape, ¿verdad? Bueno, mientras ustedes van pensando, yo les realizo la retroalimentación. Les había puesto este ejemplo, doctores, cuando hablamos de ritmo de escape. Les había mencionado que todas las células de nuestro corazón tienen 4 propiedades que son inherentes: automatismo, excitabilidad, conductividad y periodo refractario. ¿Sí? Y les había mencionado que justamente tienen esa capacidad porque muchas veces estas células funcionan como mecanismos de defensa. Para el nodo sinusal, por alguna patología que desconocemos, e inmediatamente se activa lo que es un foco ectópico para tratar de que el corazón no sufra de mayor alteración. ¿Sí? Ese es un ritmo de escape. El ritmo de escape puede producirse, recuerden, a nivel del nodo, a nivel del músculo auricular, a nivel nodal, a nivel del nodo auriculoventricular o a nivel ventricular. Entonces, doctores, ¿ustedes están observando ritmos de escape en este tipo de síndrome de seno enfermo? Sí, doctor. Sí, doctor, en Sí, la tercera taquicardia. fila del electrocardiograma se puede ver. Eso es lo que estamos observando, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en este tipo de alteración? El nodo sinusal se encuentra enfermo. ¿Listo? Por alguna razón que yo desconozco, bueno, ha dejado de funcionar ese nodo sinusal. A ver, vamos a tratar de dibujar mejor el corazón. ¿Sí? Por alguna razón que yo desconozco, ha dejado de funcionar de forma efectiva. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, en este caso, vamos a dibujar nuevamente con verde las características de la transmisión del impulso eléctrico, del nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular. ¿Sí? En este tipo de síndrome, doctores, recuerden, existe enfermedad del nodo sinusal. ¿Sí? Existe enfermedad del nodo sinusal. Ese nodo sinusal puede producir descargas grandes, amplias, eso es lo que produce la taquicardia, o puede reducir su capacidad de descarga, y eso es lo que reduce la frecuencia cardíaca. Pero ante este tipo de situación, recuerden, en este caso, ¿no? Su compañera ya nos estaba mencionando, en el segundo trazo yo puedo encontrar ritmos de escape. Según lo que han visto, doctores, en ese segundo trazo, ¿el ritmo de escape será auricular o ventricular? Auricular. Auricular, la onda que está modificada. Entonces, debido a ese mecanismo de defensa que les he mencionado, ¿sí?
como el corazón no está funcionando de forma efectiva, bueno, no el corazón, ¿no? Sino el nodo sinusal, ese marcapaso ectópico va a tratar de tomar el mando para producir lo que son este tipo de trazos electrocardiográficos. Fíjense, acá yo puedo encontrar, por ejemplo, ondas PES completamente diferentes o alteradas en su morfología. ¿Sí? Este mismo estudiante el día de ayer me dice, en el trazo inferior, yo puedo encontrar lo que es un ritmo de escape ventricular. La verdad que no, pero podría existir también, doctores, ¿no? En este caso, si ustedes se dan cuenta, acá no es, porque tenemos onda P. Tenemos una onda P, otra onda P, otra onda P, tenemos ondas P con alteraciones morfológicas. Si existiera, doctores, lo que es un ritmo de escape ventricular, ¿qué es lo que sucedería en este caso? ¿Existe onda P o no existe onda P? No Ausencia existe. de onda. No Existe existe onda onda P, P. onda P, ¿no? ¿Y qué debería pasar con el complejo QRS? Puede Serían estar Debería ser, estancado. Ancho. en este caso, se ve alterado, ¿no? Es mucho más ancho del usual. Este es el síndrome de seno enfermo. Las causas, doctores, son grandes. Procesos inflamatorios, alteraciones degenerativas. Se considera también lo que es una enfermedad congénita. La persona ya nace con ese defecto. No existe, podríamos decir, una manifestación típica que nos indique que el paciente está sufriendo esta enfermedad. ¿Sí? El diagnóstico se hace al azar. Es así, el paciente presenta palpitaciones, presenta algún tipo de manifestación cardiovascular que puede ser grande o que puede ser leve, se le realiza lo que es un electrocardiograma, por ejemplo, Holter, y acá es donde podemos encontrar. ¿Sí? ¿Cuál será el tratamiento? A ver, si el corazón no está latiendo muy rápido, en caso de una bradicardia, en caso de que predomine la bradicardia, ¿cuál será el tratamiento? Existe alteración del nodo sinusal, doctores. Marcapaso. Marcapasos, tal vez. ¿Sí? Marcapaso. Ese es el tratamiento, ¿no? Y en caso de que exista bradicardia, damos tratamiento farmacológico. Generalmente el tratamiento es combinado. Marcapaso, para hacer que ese marcapaso haga que el nodo sinusal retome su funcionalidad normal, y algún fármaco que más adelante los vamos a estudiar para hacer que la frecuencia cardíaca no incremente. ¿Sí? Listo. Hablamos de las arritmias auriculares. Recuerden, ¿no? Cuando hablamos de arritmias, doctores, supraventriculares son aquellas arritmias que tienen su origen por encima de los ventrículos. Y dentro de esas encontramos las arritmias auriculares. ¿Listo? Observen esto. Denominamos lo que es contracción auricular prematura. Acá tenemos, por ejemplo, las vías de conducción en las cuales puede originarse. Puede ser a nivel de la vía de conducción auricular o en las células miocárdicas auriculares. Algunas características. Ocurre antes del siguiente impulso. El foco ectópico puede tener diferentes características morfológicas, recuerden eso. Si se encuentra cerca al nodo sinusal, tiene características que se asemejan a las normales o pueden incluso ser normales. Si se encuentran, alejadas del nodo sinusal, tienen características que son mucho más aberrantes. ¿Sí? Ahora, recuerden eso que hemos hablado ya en clases pasadas. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de situación? No debemos confundir con lo que es, en este caso, doctores, un ritmo de escape. Recuerden que el ritmo de escape se produce cuando el nodo sinusal deja de funcionar, existe una estructura que toma el control, pero a medida que pasan los segundos o los minutos, el nodo sinusal vuelve a recuperar su capacidad de funcionar con normalidad. ¿Listo? Ahora sí, Gabriel, a ver, háblenos de lo que es el sistema de transmisión retrógrada o reentrada.
A ver, básicamente reentrada es el fenómeno electrofisiológico que consiste en la persistencia y reexcitación del miocardio. Puede darse 2 o más veces mediante un solo estímulo y por una sola vía, por una vía alterna. Y yo creo que en este caso, de arritmias auriculares, no sé, tendríamos que ver una onda P y, antes en medio eh, de un intervalo RR normal. A ver, doctora. Mire, acá tenemos una patología que se caracteriza justamente por esta reentrada, transmisión retrógrada al nodo sinusal. Eso me lleva a lo que es una interrupción del siguiente latido y posteriormente existe lo que es una pausa entre latidos cardíacos. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de situaciones, doctores? Sí, tenemos lo que es nuestro corazón, listo. Tenemos lo que es el nodo sinusal, tenemos lo que es el nodo auriculoventricular. Si ustedes se dan cuenta, el primero, el segundo, el tercer ciclo cardíaco se caracterizan por tener un ritmo sinusal. Ha llegado el estímulo hacia el nodo auriculoventricular y posteriormente ha existido lo que es la despolarización de ambos ventrículos. ¿Sí? Eso es lo característico, lo que estamos observando en los 3 primeros ciclos cardíacos. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de lo que es la contracción auricular prematura, ¿qué es lo característico? Existe lo que es un mecanismo de reentrada. Recuerden, ¿no? Lo que hemos visto. Puede deberse debido a una alteración en las vías de conducción o puede deberse a la estimulación de células miocárdicas a nivel auricular. Vamos a poner los dos ejemplos. Algo que su compañera nos ha mencionado. Lamentablemente, nuestro paciente presenta lo que es un defecto anatómico. ¿Sí? Listo. El impulso eléctrico, en este caso, en vez que siga esa característica normal, al encontrarse con este defecto anatómico, va a reingresar a lo que es el circuito, por así decirlo, del nodo sinusal. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en este tipo de alteración? Inmediatamente podríamos decir, fíjense, que ese mismo estímulo eléctrico, debido a ese reingreso, es capaz de estimular de forma rápida al nodo sinusal. ¿Sí? Para que ustedes comprendan de mejor manera. Tenemos lo que es un latido cardíaco, tenemos el siguiente latido cardíaco, tenemos el siguiente latido cardíaco. Pero cuando existe lo que es el reingreso de ese voltaje hacia el nodo sinusal, fíjense, antes de que exista o antes de que se complete incluso lo que es el latido cardíaco, ya late. ¿Por qué? Porque ha sido estimulado por el mismo estímulo inicial que ha desencadenado. ¿Y eso qué es lo que va a producir? Un latido que es mucho más rápido. Y eso es lo que estamos observando acá. ¿Sí? Eso es lo que estamos observando acá. Encontramos lo que es, fíjense, un estímulo mucho más rápido. ¿Y qué es lo que sucede con el complejo QRS? Se adelanta. ¿Listo? Eso es lo característico. ¿Y qué sucede? Existe lo que es una ligera pausa compensatoria y otra vez el estímulo a nivel del nodo sinusal continúa manteniendo lo que es la función cardíaca. Esa puede ser una causa. Otra causa puede ser debido a la presencia de un foco ectópico. En este caso, a ver, lo dibujamos con un color rojo. ¿Sí? En este caso, el estímulo eléctrico a nivel del nodo sinusal se ha desencadenado de forma correcta en el primer ciclo cardíaco, también en el segundo ciclo cardíaco, también en el tercero, pero antes de que vuelva a iniciarse su actividad, aparece un foco ectópico que es capaz de desencadenar
la despolarización a nivel del nodo auriculoventricular. Y eso hace que se conduzca un estímulo a los ventrículos de forma rápida y adelantada, como estamos observando en ese cuarto trazo electrocardiográfico. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta situación? Sucede prácticamente lo mismo. Como el nodo auriculoventricular, en este caso, ya se encuentra ocupado, podríamos decir, por voltaje, el nodo sinusal no va a poder descargarlo. Si vale el término, necesariamente tiene que permitir que pase este estímulo eléctrico. Entonces, ha pasado este estímulo eléctrico, existe lo que es una pausa compensatoria y el nodo sinusal retoma nuevamente lo que es el control. ¿Han comprendido, doctores? ¿Alguna duda que tengan hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Adelante. Cuando vemos esa disminución en la frecuencia, o sea, que es más rápida, más bien, perdón, en un QRS, ¿ese también es sinusal por la reentrada? ¿Cómo? Perdón, no lo he entendido bien. O sea, hay un periodo en el que vuelve a entrar al nodo sinusal y se vuelve a estimular más rápido de lo normal, ¿verdad? Sí. ¿Pero cuál es su duda? No, esa era mi duda. Lo que pasa es que no sé si había entendido bien eso. Claro, o sea, podemos encontrar estos dos mecanismos, ¿no? O un foco ectópico que ha tomado lo que es el mecanismo de, podríamos decir, de automatismo, o ese defecto, ¿no? Que es capaz de originar lo que es esa reentrada, ¿sí? Ahora, mira, bien que has tocado ese punto, porque en el segundo ejemplo que les he dado, doctores, puede suceder lo mismo, ¿no? A ver, vamos a retomar este ejemplo. En el segundo ejemplo que les he dado, donde no existe una alteración de, vamos a decir, degenerativa, ¿no? Que altere la conducción. También puede producirse lo que es un mecanismo de reentrada, ¿sí? Vamos a dibujar en este caso con rojo. Tenemos acá el foco ectópico y tenemos acá lo que es el nodo auriculoventricular, ¿sí? Ya saben, ¿no? El cuarto latido cardíaco se ha caracterizado por eso. Puede ser que el nodo sinusal haya descargado al mismo tiempo que el foco ectópico, ¿sí? Y haya llegado, podríamos decir, retrasado a diferencia del estímulo producido en el foco ectópico. Entonces, el nodo auriculoventricular, como ya se encuentra lleno de voltaje o de una carga eléctrica, podríamos decir, utilizando palabras para que puedan comprender de mejor manera, que rechaza el estímulo eléctrico proveniente del nodo sinusal. Entonces, eso es lo que origina un mecanismo de reentrada a nivel auricular, ¿sí? Hasta que se disipe el estímulo, por ejemplo. Y eso también llegaría a producir lo que es este breve periodo de compensación o de retraso para que el nodo sinusal vuelva a excitarse y producir nuevamente lo que es una conductividad cardíaca a la perfección. Si ustedes se dan cuenta, en estos tres ejemplos que les he puesto, podemos encontrar en teoría prácticamente lo mismo. Adelante. Doc, ¿y cómo diferencio de una arritmia y un ritmo de escape? Buena pregunta, doctora. ¿Cómo diferenciamos de lo que es un ritmo de escape? A ver, recuerden que estamos hablando de una contracción auricular prematura, ¿sí? ¿Qué es prematuro? Se adelanta lo que es el ritmo eléctrico. ¿Listo? Lo que estamos observando acá, se ha adelantado esto. ¿Qué es lo que encontramos en un ritmo de escape? Nosotros deberíamos tener una onda P, un complejo QRS, deja de funcionar el nodo sinusal, ¿sí? En este caso, a ver, por un segundo supongamos, y existe lo que es la toma del automatismo por otra estructura a nivel auricular.
¿Qué es lo que le llama la atención, doctora? El tiempo del... El tiempo. Este es adelantado, ¿sí? Este es adelantado. Se va a adelantar al impulso eléctrico, ¿sí? y de una Ese arritmia, complejo Doc, ¿cómo QRS, diferencio? ese complejo QRS, por ejemplo, doctora, ¿sí? Debería encontrarse acá, pero se ha adelantado. Contracción auricular prematura. Cuando hablamos de ritmo de escape, se prolonga, no se adelanta. Podríamos decir que el impulso eléctrico es más retrasado o retardado. ¿Sí? ¿Se ha comprendido cómo diferenciamos entonces esto, doctores? ¿O no se ha Sí, Doc. comprendido? En uno late antes y en el otro late después porque el nodo sinusal ha dejado de producir lo que es su estímulo eléctrico. Listo. Y ¿Cuál de era? las arritmias, Doc, Bueno, en este ¿cómo caso, diferencia? ¿con qué arritmias? Yo creo que es una... para poder sacar la frecuencia en este caso, ¿no? Porque aquí yo Bueno, veo en ya este un... caso, el ritmo es irregular. ¿Cómo va a determinar la frecuencia? El método de los 30 cuadrados y voy a multiplicar por el número de complejos QRS que tenga por 10. Sí, O eso es los lo que 6. hacemos. En este caso, sí es lo que hacemos, porque el ritmo es irregular. Doc, ¿Qué más? entonces, ¿Otra duda? eh, o sea, con la aclaración que dio del ritmo de escape, con la diferencia de la contracción auricular prematura, se puede decir que el complejo QRS más la onda P, o sea, todo ese latido diferente en el ritmo de escape es después, es tratando de arreglar. Y en el Exacto, CAP sería antes. exacto, antes. Ah, ya. ¿Sí? Porque si ustedes se dan cuenta, en esa contracción auricular prematura, no existe falla del nodo sinusal. Lo que sucede es que otra estructura a nivel auricular se ha activado para producir su propio automatismo. Y esa es la que está conduciendo a nivel de los ventrículos. Se ha adelantado. En cambio, en el ritmo de escape, se retrasa el ritmo por falla de lo que es el nodo sinusal, por ejemplo, y se retoma posteriormente lo que es el control por otra estructura. ¿Sí? Uno es retrasado y el otro es adelantado. ¿Qué más, doctores? Nada más fácil, ¿verdad o no? Doctor, no sé si entiendo Una, bien, pero la onda T, ¿por qué es negativa o no tiene nada que ver? Bueno, en este caso, por ejemplo, en este trazo que estamos observando especialmente, bueno, podríamos decir porque existe una alteración en la repolarización, ¿sí? Sinceramente, a través de lo que es el estudio de un trazo electrocardiográfico, yo no puedo identificar cuál es la causa. Para eso es importante realizar lo que es un estudio clínico adecuado. Supongamos que tu paciente está sufriendo de un infarto. Eso explicaría por qué la onda T es negativa. ¿Sí? La historia clínica es importante. Las manifestaciones clínicas con las cuales presenta o que presenta el paciente. ¿Sí? Si hablamos en términos fisiológicos, existe una alteración de la repolarización. Ahora, depende también en qué derivación estamos observando, ¿no? En este caso, bueno, no es avere, pero podría ser. ¿Por qué podría ser? Porque existe un foco ectópico a nivel auricular que está produciendo una alteración morfológica de la onda P en este segmento. Enseguida les voy a mostrar esto. Acá, por ejemplo. A ver. Acá. Antes de hablar de taquicardia auricular unifocal, hablemos de esta. ¿Sí? ¿Qué es lo que le llama la atención? Las ondas P son negativas. Las ondas P son negativas. Imagínense si nosotros encontramos ondas P positivas en AVR. ¿Se encuentran alteradas en su morfología o no? A ver, sí.
Sí, ¿verdad? Entonces, fíjense que todos los criterios, doctores, que hemos estudiado hasta ahora no sirven. ¿Listo? Ponemos este ejemplo. Miren, hablamos de taquicardia auricular multifocal. Características. Existe la descarga en varios focos ectópicos. Mínimo encontramos 3 ondas PES con morfología diferente. La frecuencia cardíaca supera los 100 latidos por minuto. Muchas veces uno puede confundir con fibrilación auricular. No debería existir este tipo de confusión, ¿sí? Pero puede llegar a confundirse. Y es frecuente en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipoxia, alteraciones hidroelectrolíticas, y se debe tratar la causa subyacente. ¿Listo? Les voy a poner el ejemplo comparando con lo que es una fibrilación auricular, ¿sí? O muchas veces también uno puede confundir con lo que es flúter, pero no debería haber este tipo de confusiones. Quiero que ustedes me expliquen primeramente, ¿qué está pasando con este corazón? Taquicardia auricular multifocal, que ya les he explicado en clases pasadas. Hemos puesto este trazo electrocardiográfico como ejemplo, ¿no? Existen diferentes ondas P. El ritmo, bueno, la frecuencia es mucho más rápida de los 100 latidos por minuto. Existen lo que son ondas PES con distinta morfología. ¿Eso qué me está indicando? Que hay múltiples focos ectópicos. Múltiples focos ectópicos. Existen múltiples focos ectópicos, ¿dónde? En auricular. A nivel auricular. Sí, tenemos acá nuestro corazón con nuestro sistema de conducción normal, que es lo que se encuentra con verde, y posteriormente existe, ya sabemos, ¿no? La despolarización hacia los ventrículos. ¿Qué es lo que sucede, doctores? Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es un flúter o fibrilación auricular. También existen la presencia de diferentes focos ectópicos a nivel de las aurículas, como en este tipo de patología. Pero ¿qué es lo que nos llama la atención? Sí, vamos a dibujar acá. Pregunta mientras yo voy dibujando, a ver. ¿Cada foco ectópico será capaz de despolarizar a los ventrículos según lo que ustedes están observando o no? Sí, Sí. Sí, ¿cómo se han dado cuenta de eso, doctores? A ver. Porque existe conlleva un complejo QRS. QRS. Listo, ¿no? Por lo que ustedes han mencionado, porque en este caso lo que existe, por ejemplo, es múltiples focos ectópicos, pero cada foco ectópico tiene la capacidad de despolarizar los ventrículos. Este, por ejemplo, ha descargado a nivel del nodo auriculoventricular y tenemos ese tipo de ciclo cardíaco. Este también ha descargado, pero tenemos lo que es una onda P con morfología diferente, pero también ha producido la despolarización hacia los ventrículos. Este también, doctores, ¿sí? Entonces, también encontramos una onda P con morfología diferente, pero que es capaz de conducir un complejo QRS. ¿Por qué decimos que se confunde con la fibrilación auricular? Porque la fibrilación auricular, doctores, presentan múltiples focos ectópicos a nivel de la aurícula. Solamente que ese tipo de descargas a nivel auricular son desorganizadas. Encontramos un trazo así, por ejemplo. ¿Sí? Y un complejo QRS. Bueno, no ancho. Y encontramos así, ondas, bueno, no ondas PES, ¿sí? Encontramos ondas F que tenga esa característica. Desaparece la onda P. ¿Qué es lo que ustedes podrían aportar en este caso? A ver, vamos a buscar el trazo de la fibrilación auricular. Ahí está, doctores. Fíjense estas onditas. Que no todas las ondas P, o bueno, los focos ectópicos están llevando a un complejo QRS, no todas están descargando.
¿no? Lo que su compañera ha mencionado. Por eso decimos que se confunden, porque encontramos múltiples focos ectópicos, pero estos están, podríamos decir, teniendo lo que es un funcionamiento desorganizado. Este foco ectópico, a ver, lo vamos a dibujar con otro color, va a despolarizar a una parte de la aurícula, este a otro, este a otra parte, este a otra parte, este a otra parte, es desorganizado. Uno va a lograr conducir a lo que es el nudo auriculoventricular. ¿Sí? Algo que es totalmente diferente en este tipo de alteración. A ver, ¿qué es el flútero auricular? ¿Qué es lo que les llama la atención? Las Es ondas PES. una taquicardia auricular. Pero las ondas PES no sé. Bueno, el que ha dicho taquicardia ventricular lo vamos a matar. Doctor, es como si varios focos ectópicos generaran el complejo QRS. O sea, si todos funcionaran al mismo tiempo, algo así. Bueno, en este Solo- caso, cuando Parece hablamos de... A ver, ¿existirá un foco ectópico o múltiples focos ectópicos? Más de uno. Más de un Varios foco ectópico, pero no todos llevan al complejo QRS. ¿Un Listo, solo ¿no? foco ectópico o Solo uno. solo uno? Solo ¿No? uno. Y es como, A ver, doctores, ¿uno o varios? Varios, doctor. Uno, doc, porque solo hay una morfología de onda P. Listo. Sí, por eso. ¿Qué es lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en este tipo de... Doc, se ha silenciado. el micrófono está apagado. Listo, existe lo que es un foco ectópico, ¿sí? Pero, bueno, a ver. Perdón por mis dibujos. Hoy estoy sin mi iPad, así que... Ni modo, doctores. Recuerden, ¿no? El sistema de conducción lo que está con verde. Lo normal. Pero ¿qué es lo que sucede en caso de que exista un foco ectópico? Acá, por ejemplo, a nivel auricular, ¿no? Es el foco ectópico. ¿Ustedes creen que ese foco ectópico en este primer ciclo está despolarizando los ventrículos? No. No. ¿Verdad? En su segundo intento, ¿lo está haciendo? Tampoco. Tampoco. En el tercero, tampoco. En el cuarto, bueno, ya lo está haciendo. Incluso fíjense que la onda P tiene lo que es una morfología normal, ¿no? En este caso, bueno, lo que sucede es que se activa ese foco ectópico y podríamos decir que tiene una frecuencia de descarga mayor a la frecuencia ventricular. Si yo les pido, doctores, que ustedes determinen la frecuencia cardíaca, miren, acá tenemos algunos criterios, ¿no? Del flútero auricular. Frecuencia cardíaca entre 240 y 450 latidos por minuto. En la de tipo 1, debido a esa reentrada, 300 latidos por minuto. En la de tipo 2 existe una macro reentrada auricular donde la frecuencia es mucho más alta, 450. Observamos especialmente en las derivaciones ABF, B1 y B2. ¿Sí? ¿Cómo decimos o por qué decimos que la frecuencia cardíaca es alta? A ver, determinen la frecuencia cardíaca para ver si coincide o no con la teoría. ¿270 o 80? 270 u 80. A ver, ¿cómo ha determinado la frecuencia cardíaca? He contado 28 o 27 ondas P y lo he multiplicado por 10. Listo, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Para determinar lo que es la frecuencia. Les pongo el siguiente ejemplo, doctores. Miren, vamos a determinar la diferencia. A ver, primeramente determinen lo que es la frecuencia cardíaca ventricular. 75. 75 más o menos. 75 es la frecuencia cardíaca ventricular. ¿Sí? 75 es la frecuencia cardíaca ventricular.
Si ustedes se dan cuenta, encontramos una relación. La relación entre onda P y complejo QRS debería ser 1 y 1, ¿no? Por una onda P deberíamos encontrar lo que es un complejo QRS. Pero acá la relación, ¿cuánto es? 4 a 1. 4 La complejos, relación es 4 ondas P por un complejo QRS. Listo, ¿sí? Entonces, a ver, una forma de determinar la frecuencia cardíaca, además de la que ha mencionado su compañero, frecuencia cardíaca auricular. Voy a A multiplicar través de las ondas P. 75. Voy a multiplicar 75 por 4. Multipliquen 75 por 4. 300. 300, doctor. 300 latidos por minuto. Esa es la frecuencia cardíaca auricular. ¿Sí? Esa es la frecuencia cardíaca auricular. Listo. Podemos hacer de la siguiente forma también, doctores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 complejos QRS. ¿Sí? Tenemos esa diferencia de 4, 1. 7 por 4, 28. ¿Sí? Ya sabemos de dónde sale el 28. Y hacemos lo que nos ha mencionado su compañero. 28 por 10, 280. Esa es la frecuencia cardíaca también. Ahora, yo sé que la frecuencia cardíaca ya presenta rangos variables, ¿no? 280, 300. Y eso es lo que sucede, les he mencionado, con las taquiarritmias. ¿Listo? Bueno, para que nunca se olviden, doctores, lo ideal en este tipo de patologías que son auriculares es determinar el funcionamiento ventricular. ¿Sí? En este caso, si ustedes se dan cuenta, el funcionamiento ventricular es el adecuado, es normal. No existe ningún tipo de alteración ventricular. Voy a determinar la frecuencia cardíaca, 75 latidos por minuto, la frecuencia ventricular. Y voy a multiplicar ese 75 por 4. ¿Por qué por 4? Porque yo tengo 4 ondas P por cada complejo QRS. ¿Sí? Entonces reemplazamos esto que me indica lo que es funcionamiento auricular y ventricular. Acá tenemos 4 ondas P. Y este 1, bueno, es de referencia al funcionamiento ventricular, 75. 4 por 75, 300 latidos por minuto. ¿Se ha entendido, doctores, cómo determinamos la frecuencia auricular? ¿Sí? ¿Dónde Ahora, dijo ver, que sacó el 75, perdón? el 75 hace referencia a la frecuencia ventricular. Para determinar la frecuencia ventricular, la distancia entre R y R. ¿Listo? Ahora, doctores, a ver, pregunta. Fíjense que muchos de ustedes han pensado que existe lo que es varios focos ectópicos en un flúter auricular. Pero vamos a explicar esto. Aquella persona, a ver, probablemente alguna de sus compañeras que ha estudiado que es reentrada. Por esa causa de reentrada se produce esa alteración. Alguien que nos explique, a ver, por 4 puntitos, ¿por qué sucede esto? ¿Qué tiene que ver acá la reentrada o la macro reentrada de ese foco ectópico para que origine esto? Doctor, A ver, adelante, Marife. ya, como yo les estaba explicando, llega un momento en el que una de las vías, una de las ondas lentas, empieza a como que a excitar durante varias veces al mismo punto. Entonces estaría como que excitando ese foco ectópico varias veces hasta que en una de esas genera recién el paso hacia los ventrículos para generar esa contracción y despolarización para que se genere el complejo QRS. Listo, está bien lo que mencionó su compañera, ¿no? Entonces, fíjense que debido a esa explicación que sus compañeras nos han presentado al inicio de la clase, podemos explicar por qué esa reentrada o macro reentrada es capaz de producir este tipo de alteración, ¿no? Solo un foco ectópico. ¿Sí? Lo que nos faltaba es esto, doctores, taquicardia auricular unifocal. Ustedes solitos, ¿qué es lo que les llama la atención? La onda P negativa. Onda P negativa. ¿Podrían confundir con un ritmo de escape?
No, porque no está No, creo que retrasado. no se retrasa. Sí. ¿Qué es lo que ustedes están observando acá? A ver. Que todas esas ondas P son iguales. Que todas esas ondas P son iguales. Entonces, ¿será un ritmo sinusal? No, porque es No. morfológicamente diferente. Listo, ¿no? Y no cumple con el tiempo. No cumple, ¿no? Con ningún requisito. Bueno, la onda P, fíjense que acá nosotros estamos observando lo que es alterada en su morfología. La frecuencia cardíaca, en este caso, entre 100 y 250 latidos por minuto. ¿Sí? Puede ser paroxística o incesante. Cuando hablamos de paroxística, doctor, es lo que ustedes están observando acá. Comienza y termina de forma súbita. ¿Sí? Lo característico. Incesante, dura más de 12 horas y es dañina por alta frecuencia ventricular. Observen, por ejemplo, cada onda P alterada en su morfología conduce a lo que es un complejo QRS. Sí, ¿no? Y esa onda P, obviamente, que representa un foco ectópico a nivel auricular, muchas veces produce alteración de la frecuencia ventricular. ¿Listo? Esa es la característica. Acá tenemos las causas, bueno, cafeína, alcohol, valvulopatías, cardiopatías, infarto de miocardio, EPOC, hipopotasemia y toxicidad con digitales. Tratamiento, tratar la causa subyacente y ablación del foco ectópico con catéter. ¿Sí? ¿Qué más, doctores? ¿Alguna duda o pregunta que tengamos Doc, hasta acá? Adelante, yo tengo dos dudas respecto a flúter auricular. adelante. ¿Siempre se va a tratar de un foco ectópico tratando de despolarizar, formar complejo QRS, o puede ser el mismo nodo sinusal el que está tratando y no puede por alguna razón? No, en este caso es debido a la presencia de un foco ectópico. ¿Sí? Por Ya. eso la alteración de lo que es la onda P. Y la segunda Alteración. duda, Doc, es que si está tratando de mandar impulso eléctrico al corazón, puede ser, por ejemplo, porque haya una estructura anatómica que no le permita, pero podría ser porque no está mandando el suficiente voltaje, También puede ser, pero ¿no? eso se vería con diferentes ondas P en voltaje, ¿no ve? Pero eso justamente es lo que nosotros estamos observando, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Sí? Esa puede ser otra causa. A ver, tomemos en cuenta el ejemplo que nos ha dado su compañera. Hablamos de lo que es un mecanismo de reentrada. Se produce lo que es este estímulo, ¿sí? Se produce este estímulo, por ejemplo, a nivel de ese foco ectópico, que tiene ese mecanismo de reentrada, que si tú observas directamente, no va a producir lo que es una despolarización hacia el nodo auriculoventricular, sino primeramente va a afectar o va, podríamos decir, estimular otra parte de la aurícula. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Porque tenemos acá esta otra onda P con morfología diferente. Otra va a afectar a otra porción de lo que es la aurícula. ¿Sí? Algo que les decía, ¿no? Al inicio de clase, acá esta onda P, a mí me parece bueno, que es normal. Puede ser que en este caso ya haya retomado lo que es el nodo sinusal, ese sistema de marcapaso natural. ¿Listo? Entonces, para que entendamos mejor, por ejemplo, lo que es el flúter auricular, la fibrilación auricular, debemos saber que es un mecanismo de reentrada, porque son patologías que se producen por eso, no por reentradas. No despolarizan al nodo auriculoventricular, sino que producen lo que es una vía de conducción anómala. Reingresa el estímulo a la aurícula y por eso se producen ese tipo de alteraciones. ¿Qué más, doctorcitos? ¿Todo Pero, claro? Doc, en caso de ver voltajes muy variados, podemos pensar que está mandando bien al nodo auriculoventricular, pero no con suficiente voltaje. Puede ser, ¿no? Debido a lo que es, de la misma forma, ¿no? Este es un ejemplo de esto, de lo que acabas de mencionar, la fibrilación auricular. Además del ritmo desorganizado, existe lo que son alteraciones en voltaje, ¿sí? Pero eso que te indica, por ejemplo, que apenas se está iniciando lo que es la despolarización de la aurícula y existe otro estímulo que va a impedir que se despolarice de forma completa, ¿sí? Entonces, puede ser eso, ¿no? Puede ser que existan alteraciones en voltaje.
Pero si existiría algún tipo de alteración en el voltaje, generalmente tienden a producir frecuencias cardíacas lentas. ¿Listo? En este caso, a ver, me refiero, si el voltaje es menos intenso, recuerden que la respuesta también es menos intensa. Y lo más característico es un caso de bradicardia. Acá existe taquicardia. Y explicamos esas onditas pequeñitas, así como las que están observando, disminuidas en voltaje, porque no se lleva a cabo lo que es una despolarización completa de las aurículas, ¿no? Debido a esos estímulos desorganizados. Ahora sí, Doc, gracias. ¿Qué más, doctorcitos? ¿Fácil o difícil? Como para estudiarlo, pero se puede, creo, doctor. Se Sí, puede, exacto. claro que se puede. Siempre y cuando tenemos en cuenta lo que nos dice la teoría, la práctica es sencilla, ¿no? Ahora, bueno, presten atención a lo que es el proceso fisiopatológico, que no está descrito en su libro de fisiopatología, pero si ustedes entienden lo que es la fisiopatología de estas arritmias, la comprensión va a ser mucho más sencilla, ¿sí? Les llamo lista, doctores, así que atentos. Si no hay preguntas, les llamo lista. Me escribes que me... Listo, doctores, atentos. Avan, Presente, doctor. Doctor, Escribe en el chat para que Acebo, pueda escuchar. Presente, Acebo, presente. Argote, Presente. Arraya, Presente, Doc. Barral. Doc, le tenía que Doc me poner dijo más 2 puntos. ¿A quién? ¿A Barral? Sí, Doc, No, de Arraya. los ritmos. ¿Por qué 2 puntos, Barral? De si era sinusal o no sinusal, Doc. ¿Dónde? ¿Cuándo? Uy, Doc. Me hacen recuerdo los demás, por favor. Barriga. Presente, doctor. Doc, pero Arraya igual me dijo 2 puntos por haber explicado. Listo, está bien, Arraya. Antes que se enoje, Arraya. Barriga. ¿No está Barriga? Presente. Presente, doctor. Bilbao. Presente. Castellanos. Presente. Daza. Presente, doctor. Encinas. Presente, doctor. Reira. Presente, doctor. Flores. Presente, doctor. Flores Navia. Presente, doctor. Gamboa. Presente, doctor. Caray. Presente, doctor. Gómez. Presente. Gutiérrez. Presente, doctor. Gutiérrez. Presente, doctor. Gutiérrez Silvestre. Presente, doctor. José. Presente, doc. Guaita. Presente, doctor. Hurtado. Presente, doctor. Ibarra. Presente, doctor. Tengo puntos. Loaiza. Listo. Loaiza Ibarra. presente, doctor. Listo. Loaiza presente. Ibarra, 2 puntos. Loaiza. Está presente. Presente, doctor. López. López está aquí, doc. Presente. An, Luján presente, doctor. Márquez. Presente. Martínez, que no asiste. Miranda. Presente, doctor Martínez. Oh, Martínez, ¿qué pasó, Martínez? Sí está inhabilitado, Martínez. Pucha, doctor. Pero ahora sí, nunca más faltó.
Eso ha prometido en semiología y también falta. O sea, ha cambiado de grupo en semi. No. Tienen que asistir Doc Miranda Martínez, presente. Ok, Miranda, doctor. Acá me falto. Perdona. Miranda Fernández, Presente, doctor. Da Rebeco, Presente, doctor. Montaño, Presente. Mundo Corre, Presente, Doc. Muñoz, Presente, doctor. Ilipu, Presente, doctor. Orellana, Ortuño, no está Orellana, Ortuño, Parco, Presente, doctor. Pérez, Pérez presente, doctor. Pizarro, Pizarro presente. Era, Presente, doctor. Presente, Roca doctor Bajo, Riva. Doctor Riva Presente. presente. Tocado presente, doctor. Sánchez, Sánchez presente, doctor. Ticona, Ticona presente, doc. Rejón, Presente, doctor. Acá Flores, Presente, doctor. Larde, Velarde presente, doc. Félix, Presente, doctor. Zambrano, Presente, doctor. Zamorano, Presente, doc. Centeno. Presente, doctor. Doctores, bueno, la recomendación, ¿no? La misma de siempre, por favor, estudien, ¿sí? Estudien, complementen lo que estamos viendo, los trazos que les estoy mostrando con la teoría que tienen en sus libros. Yo creo que ya la siguiente semana vamos a terminar lo que son trastornos de frecuencia y conducción. Nuestro examen es el 26, ¿no? Tenemos 2 semanas más. Así que yo creo que vamos a realizar por lo menos una práctica antes del examen parcial. Y la recomendación, ¿no? Esto se gana con práctica, doctores. Sí, tienen que practicar mucho. Entonces, si es que por allí ven algún curso de electrocardiograma de cualquier asociación, universidad, etcétera, la recomendación es que se inscriban. ¿Listo? Hoy para mediodía tienen justamente un curso que es gratuito, les he mencionado, y que lamentablemente muchos no lo están viendo. Sería bueno que lo vean, doctores. A mediodía ya comienza, o seguramente ya ha comenzado. Y justamente van a hablar de infartos, que va a ser otro tema que vamos a tocar un poquito más adelante. ¿Sí? Así que échenle ganas, doctores. Nos vemos. Que tengan buen día. Chau, chau. Doctor, disculpe. Gracias, doc. Hasta luego. Hasta luego, doc. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Adelante, Giovanna. El examen, ¿qué día dijiste? ¿El 26? Creo que sí, doctora. No sé. A ver, voy a revisar en este momento. Yo creo que era el 29, porque el 26 es anestesio. Sí, doctora, está en lo correcto. Es el 29. Doctor, disculpe, ¿de Pizarro se escucha la lista? De Pizarro, sí, se escuchó. Ya, gracias. Zambrano Valenzuela, doc, disculpe. Valenzuela. Sí. Sí, también está en lista. Gracias, doctor. Sanabria, Doctor. Sanabria, Sarabia, ¿qué me dijo? Espera, a ver. Zambrano Valenzuela, doc. Zambrana, sí está. Gracias. Doctor, le quería consultar de mi asistencia de ayer, Sí. que el mismo Teams antes de que llame lista me ha votado y al intentar ingresar ya me dejaba en espera y cuando ya acabó la reunión ya no pude entrar. Quería ver si me hacía valer la asistencia o estaría con falta. ¿En qué materia fue esto, Gómez? En fisiopatología. Ya está. Solucionado. Muchas gracias. Listo, Doc, de nada. disculpe. Chau, chau. Sí. La bibliografía es del libro de Port y McPhee, ¿verdad? ¿O de algún otro libro más que haya que estudiar?
La verdad, doctora, el libro de fisiopatología de Port, McPhee, en la parte de electrocardiograma no nos dicen nada. Yo estoy complementando mucho de lo que yo sé. ¿Sí? Estudié en el libro de medicina interna de Harrison, estudié en el libro del año pasado, que seguramente han visto, que es Dubin, que es Vélez, ¿no? Como les había comentado, este examen parcial en su teoría, o perdón, en su mayoría, van a ser casos electrocardiográficos. Entonces, cualquier libro de electrocardiograma les sirve para realizar el estudio de esto. ¿Sí? Ya está bien, Doc. Gracias. Listo, chau, chau. Hasta luego, Doc.